Estamos con la primera invitada del día de hoy, me refiero a Gabriela Fossati. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirla. No, bueno, muchas gracias a ustedes dos por invitarme. Bueno, estábamos hablando un poco de la repercusión que ha tenido su libro, se agotó, ahora sale la segunda edición en el día de hoy, ¿no? ¿Hoy 6? Hoy es, sí, 6. Sí, hoy por suerte está saliendo la segunda edición. La verdad que es toda una sorpresa y para quienes realiza su primer trabajo, su libro escrito para el público en general, fue una grata noticia. Está muy bien. Bueno, ya vamos a estar hablando un poco de lo que es el contenido del libro, que ha generado también mucha repercusión, porque habla de la interna, de lo que es el sistema judicial, el sistema que usted conoce muy bien, más de 3 décadas trabajando allí en diferentes cargos. Pero también quiero hablar de política partidaria porque se hizo su anuncio, ¿no? Dentro de lo que es el apoyo a la precandidata Laura Raffo, ¿no? Sí, sí, es verdad. ¿Por qué decide ingresar a la política partidaria activamente? A ver, yo antes de integrar el Poder Judicial era militante del wilsonismo, tanto en la juventud, en la adolescencia. Yo pintaba calles cuando tú no habías nacido, que seguramente en la época del sí y el no. Yo hasta me llevaron detenida y mi padre me tuvo que ir a buscar porque era menor y casi me mata. Siempre tuve como todos tenemos nuestras ideas. Luego esas ideas quedan dormidas cuando uno ingresa al Poder Judicial, pero uno sigue teniendo sus ideas, uno va y vota, pero si uno es profesional, las ideas no inciden para nada, en absoluto, en el trabajo que uno hace. Cuando fui juez, pensé y razoné y trabajé como juez. Antes de eso yo ya había sido actuaria scripta y secretaria de juez, lo cual para mí fue un aprendizaje fantástico. Yo creo que hay que aprender de otros y yo tuve la suerte siempre de aprender de gente de grandes, ¿no? Cuando fui juez de paz tuve también la suerte de aprender de jueces letrados grandes y luego cuando fui fiscal tuve que cambiar el chip y empezar a pensar como fiscal y lo hice la verdad que con mucho gusto, con mucho agrado, siempre pegándome a la legalidad porque en realidad eso es como una impronta que me había dejado el Poder Judicial y siempre pude trabajar cómoda hasta hace unos años. Hasta hace unos años en los cuales las cosas comenzaron a cambiar. Y bueno, cambiaron para mal y desde la institución que yo integraba yo sentía que se da una versión para la afuera, que era una versión única, oficial, y que no es la única versión. Hay varias versiones. Yo tengo otra, una. No, pero de repente esa versión usted la dio a conocer con su libro, que me parece que es muy válido. Pero ¿qué pasa allí con la política partidaria, con volver otra vez a lo que es la actividad, ¿no? Pública, en definitiva? A ver, cuando yo decidí que me tenía que retirar porque sentía que se me había violado la independencia técnica y un fiscal sin independencia técnica no puede trabajar, obviamente yo no pensaba irme a mi casa. Y bueno, en el mes de septiembre estuve valorando propuestas privadas que me hicieron y también a partir del día de la renuncia, antes no contesté ninguna llamada, tuve otras propuestas y bueno, fue todo un mes de reflexión. Y a ver, yo en el 91 cuando ingresé al Poder Judicial dejé una empresa alemana que ganaba 3 veces más de lo que pasé a ganar. O sea, era una opción que yo ya había hecho 3 décadas atrás. Y la verdad que yo siento a la vocación pública como algo que es parte de mí. Lo hice criando 3 hijos, más lo puedo hacer ahora que ya tengo todos los hijos grandes y que en definitiva tengo mucho conocimiento, 32 años de trabajo, mucho dinero del Estado invertido en mí, porque yo soy producto de la UDELAR y porque he hecho, no sé, pero alrededor de 100 talleres y cursos y seminarios de especialización pagados por el Estado. Entonces me pareció que lo más saludable era seguir por el lado público y tratar de ayudar desde otro lugar a lo que yo me siento que estaba mal, ¿no? Fossati, ¿por qué Laura Raffo? Teniendo en cuenta que es una política que en su origen es herrerista y usted pregona, digamos, los orígenes del wilsonismo. ¿Por qué a esa candidata? A ver, yo dentro del grupo de Laura Raffo integro la Alianza Nacional a 2004, que a mi juicio es la lista tradicional de Wilson, es la lista que ha actualizado lo que eran las ideas, el esfuerzo, el sacrificio de Wilson al siglo XXI, que
representa nada más y nada menos que todo el esfuerzo que hizo el Guapo Larrañaga para poder tratar de trabajar con el tema de seguridad, que es un tema que yo conozco, entonces yo puedo valorar todo ese esfuerzo que él hizo, que fue mucho. Y en definitiva, dentro de los grupos wilsonistas, era el grupo al cual yo quería pertenecer. Bien. Y cuando conocí a Laura Raffo, la verdad que quedé encantada. Es una mujer a la que me parece que le ha pasado un poco lo que me ha pasado a mí a nivel laboral en otros tiempos. Hay mucho prejuicio. Con las mujeres en general hay mucho prejuicio. Depende del barrio que naciste y el colegio que fuiste también hay prejuicios. Y yo encontré una mujer muy, pero muy con los pies en la tierra. Una mujer que es una guerrera, que tiene muy claro el tema de la economía de la clase media. Tiene muy claro de la necesidad de administrar bien los recursos públicos, porque esos recursos públicos se generan en base al sacrificio de personas que a veces tienen que dejar de darse gustos y lujos para poder aportarlo, porque me parece de que en definitiva engloba un poco lo que a veces podría estar faltando, que es una persona que tuvo que acomodar su vida familiar a su vida laboral, a la realidad de lo que ella aspiraba, porque dejó trabajo privado para el trabajo público y porque es una economista que creo que es de primera. ¿Influyó aquel tuit en el que la defendió públicamente, quizá en un momento álgido? ¿Sabes que no lo vi? ¿No lo vio? Yo tengo mucho bloqueado. Tengo muchos pero seguidores, no. pero... No, a la hora no. No, pero no lo vi. No veo mucho, no lo vi. Bien. No sé si me lejos. Ahora, obviamente que falta muchísimo tiempo. Estamos hablando de una precandidata. Ni siquiera sabemos si va a ser la candidata por el Partido Nacional. Están las internas y luego, obviamente, las elecciones nacionales. Pero, ¿qué lugar ocuparía en un eventual gobierno liderado por... o usted, ¿a qué aspira, en definitiva? ¿A qué le gustaría? Por ahora aspiro a que la 2004... la lista de Alianza Nacional sea la mejor votada dentro del Partido Nacional, que sumar, que Laura Raffo sea la candidata más votada dentro del Partido Nacional y que el Partido Nacional tenga la mejor votación posible, además de que también la tengan los otros partidos que integran la coalición para que se pueda continuar con un gobierno como el que tenemos ahora, que nos ha dado clases de democracia. En principio creo que ahora la batalla es pelearla para que a la 2004 le vaya lo mejor posible. Después tengo muchas ganas, muchos imposibles, porque yo cuando era fiscal siempre batallaba con lo que se llamaba imposibles y muchas veces los hice posibles, lo mismo cuando fui juez. Y bueno, tengo mucho interés en batallar por muchos imposibles, como por ejemplo el tratar de mejorar el problema de la seguridad, el tratar de mejorar el tema de las penas, el hacer comprender a la gente que quien comete un delito debe ser castigado, pero no necesariamente con una pena de prisión, que estamos en un debe, la gente no entiende que hay varias penas, en el mundo hay un elenco de penas muy grandes y trabajar en ese sentido para que sea realmente algo positivo para la sociedad y trabajar en lo que yo conozco, que es todo lo vinculado con la justicia, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a llevar con la exposición pública? Algo que le pegó fuerte cuando estaba al frente del caso Astesiano, teniendo en cuenta que además la política partidaria en un año preelectoral y electoral, la mediatización es muchísimo más importante. Incluso ya hay algunos actores del Frente Amplio que han mencionado su nombre con respecto a dar explicaciones de por qué está en un partido político que le generó trabas, digamos, a la hora de investigar el caso Astesiano. Pero, ¿cómo se va a manejar con ese punto? Porque le voy a ser sincera. Sí. En octubre y noviembre fui bastante atacada en general por los sectores adherentes al gobierno. Luego, en diciembre, enero y febrero fui muy atacada por la oposición, por el Frente Amplio. Por la situación de Leal. Por la situación de Leal. No, antes, cuando empecé a desvincular. Cuando yo investigaba, estaba muy contento el Frente Amplio. Cuando fui desvinculando responsabilidades penales, yo solo analizo responsabilidades penales cuando era fiscal. En determinados políticos les molestó porque lo que pretendían era tener un hecho político. A mí me interesaba hacer una investigación penal. Ahí ya se empezaron a molestar. La verdad que en octubre, noviembre y diciembre pasé muy mal. Mis hijos pasaron muy mal, mis hermanos pasaron y pasan muy mal. Y yo les voy a ser sincera, a partir de ya en febrero me empezó a preocupar poco
y ahora no me importa absolutamente nada. Es más, a mis hermanos les tengo prohibido porque a ellos les afecta bastante y me reenvían lo que dicen los haters y los trolls y yo los rezongo y les digo, no, porque yo tengo los tengo bloqueados. Basta con que alguien hable en términos irrespetuosos que yo lo bloqueo. Tengo mucha gente que no está de acuerdo con mis planteos porque eso es el ámbito normal de una democracia. Hay que escuchar a los otros porque si no solamente hablamos entre nosotros. Pero yo solo escucho a la gente que habla con respeto. Y dentro del Frente Amplio hay mucha gente que habla con mucho respeto. A ver, yo le digo, siempre recuerdo, trabajé 5 años en Canelones con Mario Carámbula y jamás en la vida me faltó el respeto, es un señor. O sea, no tengo ningún problema de conversar con quien fuere del Frente Amplio que se maneje con pautas de respeto. Para mí el límite tolerable es cuando se falta el respeto de la persona. Ahora, la consigna de la jornada en el día de hoy, que se lo planteamos también a los televidentes, es si consideran si hay o no presiones político-partidarias dentro de lo que es el sistema de justicia, que es un poco también lo que tú has develado en el libro, donde, bueno, afirmás que sí, que las hay. ¿Qué tanto hay? A tu entender, obviamente esa es tu verdad, ¿no? En mi opinión hay. Sí, es algo de lo que hay que trabajar para que no haya. No tanto en el Poder Judicial, más lo concentro en la Fiscalía General de la Nación. Y eso también se suma con algunos problemas de gestión también de la Fiscalía General de la Nación. Yo, como ya me fui, los problemas de los fiscales, de las desigualdades, es un tema que lo tienen que resolver ellos y cada uno pelear por su lugar y por lo que a ellos estén dispuestos a ceder o no estén dispuestos a ceder. Me sigue preocupando un gran número de víctimas que no son atendidas por el sistema. Algunas víctimas son atendidas por el sistema, otras no. Yo siempre cuento, y es la realidad. Hay denuncias por difamación e injurias de la hija de Astori que se tramitan y yo cuando presenté las denuncias mías no se tramitó ninguno. Y eso pasa en todos los delitos. Hay gente que se les da prioridad y hay gente que no se les da prioridad. Yo, si tengo la suerte de convencer a mi gente, los integrantes de la 2004, que son todos muy trabajadores y maravillosos, y que ellos luego convenzan a Laura Raffo y a todos los integrantes de Sumar, y luego convencer al Partido Nacional, a quien fuera, soy partidaria de que tenemos que incluir una modificación en nuestra normativa y dejar de ubicar a la víctima como una tercera coadyuvante de la Fiscalía y ubicar a la víctima como querellante. Creo que de esa manera se resolverían los problemas. Se descongestionaría ese trabajo tan extenso que dice el fiscal general que tiene la Fiscalía, porque la persona podría elegir ir por la vía privada, pero claro que tendría que ir de la mano con un refuerzo de las defensorías de víctimas, porque no sería lógico que quien no pueda pagarse un abogado no pudiera hacer la querella privada, ¿no? Pero yo creo que ese sería el camino más fácil, más barato, para poder resolver los problemas graves que tiene el sistema de justicia hoy en el Uruguay. Y con respecto a las presiones, ¿tienen un símbolo político partidario? ¿O es en general las presiones que se recibe a la Fiscalía? A ver, hay gente que ha sido sancionada porque pertenecía a un al Partido Nacional antes de ingresar a la Fiscalía. Incluso, no sé si no se le hizo sumario, alguien de Colonia. Hay gente que ha sido sumariada de una manera que es absolutamente inexplicable, ha sido maltratada por gente cercana a quien era el fiscal general antes y a quien es el fiscal general ahora, a quien yo denuncié por violencia privada porque me encerró y me arrinconó y me gritó, pero eso es pelea entre pares. Si la víctima es una blanca, ahora si yo no hubiera sido blanca, seguramente hubiera sido violencia de género o violencia privada. Pero la realidad es que yo sí lo sentí. Yo fui postergada en los destinos, yo por la trayectoria soy las que tengo más años, digo. Fíjese que yo tengo 3 años más de magistrada que el fiscal Gómez. Y yo sí fui postergada. Fui postergada, no creo que haber sido postergada por mujer, sino que fui postergada por ser blanca. Pero las presiones exteriores a la Fiscalía, entiendo el punto que usted estaba mencionando, pero en cuanto a las presiones que vienen desde afuera, en diferentes procesos legales, ¿no cree que vienen de todas partes? Incluso, por ejemplo, aquella vez que un televidente lo trajo a colación en la jornada de hoy, que fue Luis Alberto Heber como ministro del Interior a esperar una resolución judicial
¿Eso no es ejercer presión? Yo creo que está mal el ejercer la presión de cualquier parte que sea. Yo recibí presiones de parte del gobierno, digamos, en los meses de octubre y noviembre, pero no fui trasladada. En febrero, cuando recibí la presión de Pereira, del abogado de Leal, fui trasladada en 10 días, cuando el fiscal general me había dicho que yo no podía sacarme bajo ningún concepto de esas investigaciones porque yo era la que la conocía. Pero usted había pedido ya la renuncia o ser apartada del cargo. Claro, lo que pasa es que el tema es que justamente desde Fiscalía General se cuenta siempre la mitad y no se cuenta el vaso entero. Yo en noviembre realmente estaba muy sola. El fiscal general nunca apoyó las investigaciones, estaba investigando a la Presidencia de la República y a todas las autoridades y no tenía el respaldo del fiscal general. Tenía dos fiscales adscriptas que estaban muy presionadas, que trabajaron con locura. Y me pareció que en esas condiciones era impensable pensar que una fiscal sola, si el fiscal general se lava las manos, pueda trabajarlo. Ahí pedí el traslado. Luego empezaron a investigarme a mi persona, a mis hermanos, la militancia política de mis hermanos, lo que yo hacía en la adolescencia y en la facultad, y me vincularon con el Partido Nacional. Ahí volvieron las presiones y yo volví a pedir el traslado porque dije, bueno, estamos hablando de un tema muy importante, porque el problema central no era Astesiano, a pesar de que el Frente Amplio se ocupó de centralizar la investigación en todo lo que hizo Astesiano. El problema central era un problema de pasaportes que venía de generaciones atrás. Sin embargo, nadie habla del caso pasaportes. Yo dejé varias investigaciones abiertas, no entiendo cómo no hay filtraciones. Y son problemas que se vienen sucediendo de varias generaciones. Fue en esta administración y en administraciones anteriores. Ahora, tú estás relatando ahora las presiones que sufriste más que nada por la fuerza política del Frente Amplio, pero también mencionabas que recibiste presiones por parte del gobierno actual. ¿Qué tipo de presiones? Pero hay una diferencia. En la del gobierno actual era un ninguneo, era no responderme los oficios que yo pedía, o darme respuestas que eran absurdas, o decir, bueno, que era puro invento. Ya en el caso de Frente Amplio fueron violencia verbal, acusarme de delitos, me acusaron de defender al presidente de la República, como si un fiscal pudiera defender al presidente de la República en este país cuando el fiscal general lo saca a su antojo, y más un fiscal que ni siquiera es querida por el fiscal general, es el rey del absurdo. Y fueron agresiones muy importantes. A ver, fueron a nivel se fomentó la persona que gestionó o que de alguna manera gestó ese ánimo hacia mí era el presidente, nada más y nada menos que el presidente del Frente Amplio. El odio que empecé a recibir a través de las redes, por eso bloqueé, fue muy importante. Y mis hijos lo sintieron mucho, la verdad. Hoy lo siguen sintiendo. No creen en la política, no quieren que yo esté en la política. No creen, han sido lastimados. Estamos hablando de chicos jóvenes que en definitiva son el futuro del país y que les ha quedado una secuela que no sé si se les va a ir. ¿Y tú consideras que el caso Astesiano ya está absolutamente cerrado? Obviamente que eso generó muchísimas derivaciones más allá de Astesiano en concreto, ¿no? Que está cumpliendo en este momento pena. A ver, por los delitos que yo investigué, la pena que obtuve es altísima. Yo creo que es más alta que la que se hubiera obtenido en un juicio oral. Y también creo que en eso un factor importante fue que Astesiano estaba saturado de la presión que se le ejercía. Si cometió otros delitos tendrá otras investigaciones. Sí, claro. Por los delitos que yo investigué, la pena fue casi la más alta que se puede obtener. Gabriela, con respecto a su salida de la Fiscalía, que fue este año, y este corto tiempo que pasó y ya su involucramiento en el Partido Nacional, ¿no cree que puede generar suspicacia en la opinión pública? A ver, las suspicacias, yo no me manejo con suspicacias, las van a generar igual, las generaron antes cuando yo nunca jamás había hecho nada a favor del Partido Nacional. La realidad es que mi duelo de la Fiscalía empezó en marzo. Yo el mismo día que me trasladaron del caso, le dije al doctor Gómez que yo, sin garantías de independencia técnica, me iba y me fui. Lo que pasa es que las que somos madres de un hogar monoparental, precisamos un tiempo para organizar nuestra vida. No es, cierro un puerto y no.
Bueno, yo me tomé el tiempo hasta llegar a mi cumpleaños y tener ya la vida familiar resuelta. Pero mi corte con la Fiscalía General de la Nación ya lo empecé a hacer en marzo, el día que me comunicó que me trasladaba por la presión del Frente Amplio. Pero la política muchas veces no funciona con la lógica jurídica, con cuestiones concretas. Teniendo en cuenta ese punto en particular, el corto plazo, y le reitero, no puede generar o darle un argumento al Frente Amplio, por ejemplo, para criticarla. En ese sentido, ¿no sintió que debió esperar un poco más? ¿Por qué debí esperar un poco más? A ver, vamos porque por pasó partes. poco tiempo. Pero bueno, eso lo dice el Frente Amplio. La pregunta es, yo no soy una persona de quedarme quieta. Por lo tanto, o me dedicaba a la actividad privada o me dedicaba a la actividad pública. Yo hoy tengo un know-how y un conocimiento que hoy puede ser muy útil. En 5 años, capaz que ya no es tan útil, porque cambiaron las circunstancias. Hoy conozco disfunciones muy importantes que puede ser muy útil. Por lo tanto, mi decisión tenía que ser hoy, porque hoy soy libre. El día que me violaron mi independencia técnica, que se apartaron de la ley, yo ese mismo día corté con ese vínculo y hasta el día 4 es más, lo mantuve. Hasta el día 4 de septiembre no recibí una sola llamada de nadie vinculado con la política. Quisiera ver cuántos de los fiscales que son simpatizantes del Frente Amplio no se conectan con los políticos. Yo nunca recibí una llamada. Usted habla en su libro también de ¿es manada el término que utiliza? Manada. Manada, sí. De una manada, bueno, que allí de alguna forma comanda y genera favoritismos dentro de lo que es el sistema. Sí, estoy convencida de que esa manada existe. Hay gente pero además es una manada que se gestó con la gestión del doctor Jorge Díaz. A ver, si ustedes hacen una investigación de las carreras académicas de quienes ocupan los cargos, se dan cuenta. Vean la carrera que hizo la doctora Morales, que está en homicidios, y vean la carrera que hizo el doctor Diego Pérez, que está en flagrancia. Hagan una comparación. A ver, el fiscal de corte propuso como fiscal de Junta de Corte a la doctora Adriana Zampayo. Yo creo que tuvo 1 año y medio a cargo de una fiscalía esa señora. Es muy capaz, muy inteligente, pero le falta trabajo. Porque el fiscal y el juez no se aprende en libros, se aprende en golpes. Se aprende en ir a ver a una cosa y aprender a tolerarla. Ir a ver un niño quemado y aprender a tolerarlo. Y eso se necesitan años para llegar a comprender el rol. No es un rol que se puede aprender en manuales. Yo les diría de que ustedes se fijen quiénes están en flagrancia, quiénes han sido sumariados. En el caso, por ejemplo, mío, en el 2020 me trasladan a una fiscalía que, yo le digo, tengo 32 años de trabajo. Nunca en mi vida había visto algo tan espantoso, pero tan espantoso. Esa persona no solamente no pudo haber pasado desapercibido que esa fiscalía de delitos sexuales, además justamente uno de los temas que supone que le interesan especialmente, violencia de género y familiar, que es la doctora Darviña Viera, tenía la fiscalía en unas condiciones que claramente tenía que haber sido detectado y tendría que haberse hecho un sumario. Y a la semana siguiente la llevaron a una fiscalía para iniciar la operación Océano. A ver, son hechos objetivos, lo que pasa es que no hay controles, no hay inspecciones, se tapa todo lo que se quiere tapar. ¿Qué es lo que se quiso hacer? Claramente el doctor Jorge Díaz se dio cuenta que eso era una bomba de tiempo y que dijo, bueno, vamos a sacar a la doctora Darviña Viera, que de las mías, y voy a poner a la doctora Fossati que le explote a Fossati. Y eso no solo me pasa a mí, pasa a muchos colegas, pero que se defiendan ellos. Yo ya creo que a partir del libro, y por ellos hice todo lo que podía hacer. Ahora lo que me preocupa desde mi nuevo lugar, que es de la política, es que la justicia de verdad sirva, de verdad funcione, de verdad sea para todos y que no haya víctimas que son olvidadas como hay en este momento. A mí me queda una más que tiene que ver con el rol de la policía y cómo está la policía hoy, teniendo en cuenta de que es un recurso que utiliza la Fiscalía para las investigaciones. Si usted tuviera que darle, no sé, un consejo al eventual gobierno de Laura Raffo, ¿qué le diría con respecto a la policía? La policía el Ministerio del Interior es una unidad muy compleja, con mucho personal, en situaciones difíciles. La realidad es que hay gente que se maneja bárbaro,
que deja todo de sí por el trabajo, hay otros que no se manejan tan bien. Gente que no gana un sueldo tan importante y pone en riesgo su vida, a veces tienen una vida muy dura, porque el sueldo no les alcanza y tienen que tener el trabajo horario, más allá después del 222, 223, y todo lo que implica el cansancio que tienen. Es una institución muy, muy difícil, que hay que saber elegir a las personas adecuadas para que las dirijan. Yo trabajé con gente fantástica. A ver, el tema pasaportes nunca lo hubiera detectado si no hubiera sido por el comisario Martínez de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Él estuvo insistiendo durante, yo creo que 10 años y nadie lo escuchó. Hasta que llegué yo y lo escuché. Ese es un funcionario del Ministerio del Interior. Todo los trabajos que me hacían cuando yo veía que las respuestas que me daba el Ministerio no eran las adecuadas, lo derivaba a asuntos internos. Y la verdad que el comisario Acosta de Asuntos Internos me lo trabajaba de una manera espectacular. Entonces es como todo, es muy grande, es muy difícil, hay mucha cantidad de gente. Y hay que comprender además que esas personas están en la primera línea de fuego, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por venir a acompañarnos. Fue un gusto recibirte. A ustedes. Gracias.